dicho que un discípulo es una persona que básicamente tiene 3 cualidades, básicamente, ¿eh? Ama a Dios, ama al prójimo y enseña a otra persona a guardar los mandamientos de Dios. Aleluya. Y eso está en Mateo 28. Ama a Dios, ama a las personas, por supuesto, tenemos que amar a los demás y más a los que están cerca de nosotros, y es una persona que está dispuesta a hacer discípulos. Juan 16. Juan 16, dice la palabra del Señor del versículo 12 al versículo 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre. La consecuencia, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Okay. Necesitamos ser, como discípulos, dependientes del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si yo quiero ser un discípulo de Cristo, hay un requisito muy importante: dependencia del Espíritu Santo. En Hechos 11, versículo 26, dice la palabra de Dios que los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía. Hechos 11, 26. Los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía, ¿vale? Si te das cuenta y si estás leyendo la Biblia, espero que estés leyendo la Biblia, en Hechos, mira, empiezan a llamar a esos primeros cristianos, pues le llamaban creyentes, le llamaban testigos. Testigos es alguien que ha visto algo. ¿Cuántos han visto aquí al Señor? ¿Lo han visto en su vida? ¿Lo has visto con los ojos? ¿Pero lo has visto en tu vida? ¿Has visto cómo ha cambiado tu vida? ¿Has visto cómo cambia tu entorno? ¿Has visto cómo Dios ha hecho grandes cosas en tu vida? Milagros, ¿verdad? Hemos cantado Tu fidelidad es grande. ¿Por qué es grande? Porque hemos visto que el amor de Dios es grande, su consuelo es grande, su poder es grande, ¿verdad? Y su fidelidad es grande, ¿verdad? Por eso cantamos la fidelidad. Pero los creyentes o los cristianos fueron llamados también testigos, también fueron llamados hermanos, seguidores de Cristo. Pero a mí hay una palabra que me encanta, que está en Hechos 17, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos, atentos ahora, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Y mira, a mí me encanta en algún momento que me diga: pues mira, no solamente nos digan que somos discípulos, sino que somos trastornadores, ¿verdad? Los cristianos estamos llamados a ser sal y luz en esta tierra, ¿verdad? Y de alguna manera tenemos que trastornar, no solamente que Dios transforme nuestras vidas, sino trastornar en el buen sentido de la palabra, no tirar el frigorífico por el balcón, la mesa, ¿no? En todas esas cosas, sino trastornar a los que nos rodean por nuestra manera de vivir y de ser. Mira, esto que trastornan el mundo entero han llegado acá. Pues ojalá en Antequera digan: mira, hay una gente que están trastornando todo el entorno. Están trastornando su familia, están trastornando sus amigos, están trastornando la sociedad. Nosotros estamos llamados a marcar una diferencia. ¿Cuántos quieren ser testigos de Cristo?
Pues de alguna manera, querido, eso lo tienen que conocer las personas que están más cerca de nosotros y las que estén más lejos, pero especialmente las que están más cerca. ¡Aleluya! Trastornar, en el buen sentido de la palabra, trastornar, en el sentido de cambiar, ¿no? De afectar, ¿verdad? Entonces, qué bueno que nosotros, que queremos ser discípulos de Cristo, pues tengamos esa actitud, ¿verdad? De querer cambiar las cosas que hay que cambiar, evidentemente. Entonces, primero, para ser un maestro, tengo que ser discípulo. Si no soy discípulo, no puedo ser maestro. O sea, si yo quiero enseñar a alguien, yo tengo que tener la actitud correcta de ser discípulo. Y los discípulos, hemos dicho que son personas que van a tener una total dependencia del Espíritu Santo. Si yo no dependo del Espíritu Santo, ¿cómo voy a enseñarte a ti que dependas del Espíritu Santo? La palabra de Dios en Mateo 28 dice: ir por las naciones, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles ¿a qué? A guardar todas las cosas que yo os he mandado. Si yo no guardo las cosas que Jesús me manda, ¿cómo voy a actuar de maestro? Primero tengo que vivirlo para luego enseñarlo. Aleluya. Así que si yo quiero ser maestro, es decir, enseñar a otra persona, tengo que comenzar a vivirlo. Y nosotros, como creyentes, como cristianos, como discípulos, tenemos que ser personas que tengamos una total dependencia del Espíritu Santo. Por eso he dicho lo de trastornadores. ¿Por qué? Porque hoy el espíritu que opera en el mundo hoy es todo lo contrario. Hoy opera la independencia. ¿No es así? La república independiente de mi casa, la independencia de todo y de todos, ¿no? Actuar por mi propia cuenta cuando y a mí me parece, incluso la independencia de aquellos que se casan incluso, o se juntan y cada uno hace su vida. Bueno, no tarda en llegar el divorcio, evidentemente, y a seguir otra vez con la misma historia. Este mundo está marcando precisamente la independencia, como se marca en los países. No solamente en España hay ciertas autonomías que se quieren independizar, eso es general en todo el mundo. Nos toca España, pues España. Pero ese es el espíritu que está operando hoy, es la independencia. Porque la independencia nace de bastarse por uno mismo. Nadie me tiene que decir nada, yo sé cómo es mi vida y yo llevo mi vida adelante. Pero si yo soy un discípulo de Cristo, es todo lo contrario. Es una dependencia del Espíritu Santo. Claro, y es una dependencia sana, porque si te digo, hay a veces dependencias tóxicas, como decimos, no depender de una persona y de una manera tóxica que no te trae nada bueno, pero estamos hablando de una dependencia de Dios, estamos hablando de una dependencia del Espíritu Santo. Acompañadme a Romanos 8, versículo 12 al 14. Aunque yo te voy a leer de la Nueva Traducción Viviente porque lo explica bastante bien. Porque Jesús dijo una cosa, no lo hemos leído en Juan 16, me voy, yo me voy, pero no se preocupen, ustedes van a necesitar otro como yo, pero lo van a tener, que es el Espíritu Santo, ¿no? Más o menos, ¿no? Si lo podemos parafrasear, sería, no se preocupen, tranquilos, que vendrá el Espíritu Santo, estará con vosotros y en vosotros, ¿sí? Pero mira lo que dice Pablo en Romanos 8, versículo 12, y te lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Mira, escucha bien, está el versículo para ahí, pero escucha, dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Si yo sigo mi naturaleza pecaminosa, ¿qué pasa? Morirán. Pero sí, atentos ahora, mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Si por el Espíritu hago morir mi tendencia pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son... ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? ¿Por quién tenemos que ser guiados? Por el Espíritu de Dios. No por mi espíritu, nosotros tenemos un espíritu del hombre también, ¿no? Que hacemos lo que nos parece, no, por el Espíritu de Dios. Pero mira lo que dice también en Colosenses 1, 9, 10,
de la Nueva Traducción Viviente. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Cuántos están conociendo a Dios? Pues yo te digo que aquí básicamente lo que está diciendo es que no podemos agradar a Dios si no conocemos a Dios. Y no podemos conocer a Dios si no hacemos la voluntad de Dios. Y por último, es el Espíritu Santo el que nos muestra a Jesús y nos guía hacia la verdad. Dependencia del Espíritu Santo. Dile a la persona que tienes al lado, dependencia del Espíritu Santo. No, díselo de corazón, dependencia del Espíritu Santo. Porque si yo dependo del Espíritu Santo, soy guiado por el Espíritu Santo, dice la palabra que soy un hijo de Dios. Si yo no dependo del Espíritu Santo y hago lo que a mí me parece, y te estoy hablando de cosas naturales de la vida, te habrás levantado esta mañana, ¿verdad? Y quizás alguno ha dicho, no tengo ganas de ir a la iglesia. Alguno, ¿no? Seguramente que los de Júpiter y los de Saturno, pero alguno dirá, ¿quién va a la iglesia hasta ahora, no? ¿Entiendes? Con lo bien que se está en la cama, ¿no? Otra decisión podría ser, pues yo mañana no tengo ganas de ir a trabajar. Pero ¿cuántos van a ir a trabajar mañana? ¿3 nada más? ¿Los demás no trabajáis? ¿Cuántos tienen que ir a trabajar mañana? ¿Vas a ir a trabajar mañana? ¿Lo vas a poner en duda? No lo vas a poner en duda. Mañana vas a trabajar. Y te levantarás y lo primero que pensarás es, ay, ¿no? Además estás durmiendo poco porque hace mucho calor, tal, y lo que menos apetece es irte a trabajar. Pero ¿a qué vas a ir a trabajar mañana? ¿Sí? Vas a ir. ¿Por qué? Pues quizás las decisiones que tomamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en relación a un trabajo, en relación a la economía, en relación a un cambio de lugar, en relación a una persona, pues yo tengo que ir tomando decisiones, pero que esas decisiones sean guiadas por el Espíritu de Dios. Aleluya. No por mi carne. Como dejemos que sea la carne, mi naturaleza pecaminosa la que decide, estamos perdidos. Estamos perdidos. Por eso no te dejes llevar nunca por las decisiones del corazón, sino por lo que el Señor te diga. Porque si no estamos perdidos, querido. Nuestra naturaleza es otra. Pero vamos a leer en Hechos 9. Hechos 9, versículos del 3 al 6. 2 preguntas. Hay aquí 2 preguntas que yo te aconsejo y que te animo. Ya que eres discípulo de Cristo o quieres serlo, que son 2 preguntas que vamos a tener que hacernos a lo largo de nuestra vida. A lo largo de nuestra vida. Son 2 preguntas que nos sirven para el momento en que te entregas al Señor. Son 2 preguntas que tienen que estar presentes en cada una de nuestras vidas todos los días. Y está hablando de la conversión de Saulo, la conversión de Pablo, ¿verdad? Pablo sabéis que era, ya sabéis, pero resumiendo, era perseguidor de los cristianos. Los entregaba, él no los mataba directamente, pero los cogía, los entregaban, ¿para qué? Para matarlos, ¿verdad? Y resulta que ocurre que cuando iba camino de Damasco, precisamente para perseguir allí a los creyentes, pues de pronto se le aparece el Señor. Lo tira al suelo. Y entonces dice la Biblia en versículo 3, dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y dijo él, ¿quién eres, Señor? Bueno, primero date cuenta ya, las palabras, piensa un poco lo que estamos, ahora hablamos. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Tú imagínate la escena, porque Saulo no era cualquiera. Primeramente que era un tío culto, un hombre, perdón por la palabra tío, un hombre culto, un hombre con una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Y sabía quién era un valiente, demostrado en la Biblia que era un valiente, ¿verdad? Pero de pronto cuando iba camino de Damasco, ¿verdad? Con cartas ahí, era como el 007, con licencia para matar, ¿sabes? Allí iba el hombre a coger a los cristianos, a buscarlos, a detenerlos y tal, ¿vale? Pero de pronto una luz del cielo, ¡fum!, lo tira al suelo y rápidamente la pregunta es, ¿quién eres? Señor. Algo recibió en su interior que sabía que aquello no era natural, que era algo sobrenatural. Y le dice una voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Él escucha esa voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Saulo, qué dura cosa es dar coces contra el aguijón, ¿no? Eso significa, el aguijón era algo que se le ponía a cuando iban los bueyes, ¿no? Estaban arando, pues el arado tenía como un pincho que cuando el buey, lo que estuviera arando, pues estaba mosqueado, tenía un mal día el buey o el burro, lo quien fuera que estaba allí, tenía un mal día el pobre, se había levantado de mala manera, no tenía ganas de trabajar y entonces pues pegaba coces, ¿no? Entonces le ponían detrás un pincho, era un aguijón, ¿verdad? Para que se hiciera daño y no pegara patadas, ¿no? Cosa dura es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Entonces, fíjate la segunda pregunta, porque primera pregunta que tenemos que hacernos como cristianos es, ¿quién eres, Señor? ¿Cuántos conocen aquí al Señor? ¿Cuántos siguen conociendo al Señor? Porque no puedes decir, yo ya conozco al Señor. Conocemos al Señor, pero no le conocemos. Todavía tenemos que conocer muchas cosas de Él. ¿Cuántos están casados aquí? 5 nada más, gloria a Dios. Pues, venga. Vamos a ir echando papeles que hay que casarse. Yo voy a cumplir 35 años de casados, más lo que estuvimos de novio, pues es decir, llevamos un tiempo junto con Yana, ¿no? ¿Verdad? Pero yo a veces todavía estoy conociéndola. Ojo, y ella me está conociendo a mí, ¿entiendes? Entonces, es un conocerse. Con el Señor es igual. Yo conozco al Señor. Yo conozco que Él es poderoso. Yo conozco que Él ha cambiado mi vida. Yo conozco que Él hace milagros, yo conozco que es el camino, conozco que es la verdad, conozco que es la vida, conozco que es el camino al cielo, aleluya. Pero Dios se sigue revelando y mostrando a mi vida como espero que siga revelándose a tu vida. Lo conoces por su fidelidad, lo conoces por su amor, lo conoces por su perseverancia, por su paciencia, por su consolación, aleluya. Le seguimos conociendo. No es que le conocimos un día, es que le seguimos conociendo. ¿Quién eres, Señor? Pero la segunda pregunta es, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le habla y le dice, vete a tal sitio y se te dirá lo que tienes que hacer. Dependencia del Espíritu Santo. Y esa pregunta tiene que estar todos los días de nuestra vida. Señor, ¿qué quieres que haga? Vamos a ver, no para ponerte ¿qué calcetín me pongo, Señor? Pero es cuando tienes que tomar una decisión importante en tu vida. Una relación, con quién te vas a casar, con quién vas a casar. Vivir sin casar, no. Con quién te vas a casar, qué trabajo vas a tener, si es que te tienes que cambiar de ciudad o no. La suegra es la tuya, no la puedes cambiar, esa es para siempre ya. Te casaste con tu mujer y con la suegra también, ¿vale? Cuando tienes que tomar decisiones importantes en la vida de un trabajo, una relación, un negocio, con respecto incluso a la iglesia, ¿no? Señor, ¿qué quieres que haga? Es una pregunta que tiene que estar en nuestras vidas. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuántos están de acuerdo? Digan amén.
Y si no estás de acuerdo, que Dios te hable en esta mañana, porque tiene que haber una absoluta dependencia en nuestras vidas del Espíritu Santo. Espero que lo haga. Yo procuro hacerlo cada vez que tengo que tomar una decisión. Señor, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago, Señor? Entonces es importante, porque eso, la consecuencia de estar bajo esa dependencia del Espíritu Santo es que me vaya bien en la vida. Aleluya. Porque Él no se equivoca. Yo me equivoco, pero Dios no se equivoca. Y el Espíritu Santo nos va a guiar siempre a toda la verdad. El Espíritu Santo nos va a decir las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, normalmente decimos que Dios nos ha hablado, entendiendo que cuando tomo una decisión, porque entiendo que su voluntad en un trabajo, en una relación, en unos estudios, en una ciudad, pues mira, le he preguntado al Señor y mira, el Señor me ha abierto una puerta y tal. Pero, ¿cómo puede hablarme Dios? ¿Te has preguntado alguna vez cómo puede Dios hablarme? Hay muchos que me preguntan, oye, ¿cómo Dios puede hablarme? Pues punto número 1 será con su palabra. ¿Cuántos leen la palabra de Dios? Si no lees la palabra de Dios, Dios no te va a hablar. Porque la palabra de Dios es la que habla. Esta palabra es viva, es eficaz, dice la Biblia. Esta palabra es la que me guía. No puede Dios hablarme si no leo la Biblia. Si estoy leyendo otras cosas y no está esto cada día como un pan diario, cada día, pan diario de leer su palabra, es donde Dios... Hay gente que me dice, Dios no me habla, pues a mí me habla cada vez que hablo la Biblia. Porque siempre encontraré algo que dirá, wow, aunque lo haya leído hace 10 años, pero se me hace carne en el momento que lo estoy leyendo. Entonces, ¿cómo me habla Dios? Con la palabra. Ahora, ¿cómo es la palabra? Sí, porque es que hay algunos que dicen, Judas se ahorcó. Haz tú lo mismo. Si lees así la Biblia, como si fuera esto la tontoloto, ¿esa cómo se llama? La tontoloto, ¿la qué? Como si fuera el horóscopo, ¿no? También eso, ¿no? Y que gente dice, perdona, querido, la Biblia hay que leerla tranquilo, sentándote, dejándote de historias, desconectando de las demás cosas y conectándote con el Señor. Un momento, un tiempecito. Y ahí es donde Dios te va a hablar. La lees despacio, no corriendo, porque hay algunos que leen la Biblia así. Vino un leproso rogándole de rodillas y le dijo, ¿quieres limpiarme? Sí, Jesús. Es que me he leído hoy 3 capítulos. Querido, pero si yo he empezado a leer y me he leído 5 y no he podido seguir adelante. Porque es que depende cómo leas la Biblia. Si la lees como si fuera el Quijote, pues estás apañado. Pero si yo quiero que Dios me hable, yo tengo que tomarle tiempo para que Dios me hable. Aleluya. Evidentemente es la palabra, pero también puede ser un pensamiento que nos venga a la mente, pero que normalmente, querido, no cualquier pensamiento, que esté respaldado por la palabra de Dios. Que tenga un respaldo bíblico. No todos los pensamientos son buenos. Los pensamientos pueden venir del diablo. Los pensamientos pueden venir de mi carne. No te levantes. Para ir a la iglesia, por ejemplo. Tiene el pensamiento, tiene que haber un apoyo bíblico, ¿verdad? No te levantes en la iglesia porque no merece la pena. Vamos a ver. Entonces, tiene que haber un respaldo bíblico en ese pensamiento que yo pueda tener, de una conversación, de un consejo con un hermano. ¿Cómo me habla Dios? Puede ser que Dios me dé un sueño. Puede ser que Dios me dé una visión. Mira, yo leí hace muchísimos años Apocalipsis, creo que era 12, versículo 4, creo que es, que dice que la voz de Dios era como un estruendo de aguas. Yo en el año 2006 fui a Paraguay, porque tenemos una hermana misionera en Paraguay, Marion, y ella estaba allí y me regalaron un viaje, entre mi familia me regalaron un viaje para ir a Paraguay, ¿no? ¿Entiendes? Por mi cumpleaños, me regalaron un viaje, fuimos Bernard y yo.
Y ese versículo a mí el Señor me había hablado, ¿no? Estruendo. Y cuando yo hablaba con Marion en alguna ocasión, hablábamos y tal, decía, mira, hemos estado en las cataratas de Iguazú, ¿verdad? Impresionante el estruendo de las aguas, ¿no? Y eso se me quedó a mí en el corazón. Cuando yo leí Apocalipsis 14, creo que es 14, no quiero equivocarme, creo que era 14:2, sentía eso, decía, wow, mira, Dios te puede hablar como un estruendo. Ese sueño, esa visión, yo vi entonces como un sueño de las cataratas, miré las cataratas de Iguazú y tal, y digo, no veas qué impresionante. Pude visitar las cataratas, y cuando yo estuve en las cataratas, el ruido de las aguas lo oyes desde mucho antes de llegar a las cataratas. Estás escuchando el estruendo, ¿no? Y Dios me habló. O sea, Dios te puede... O sea, vino un hermano, y un día orando el hermano por Yana y por mí dijo, vais a ir a las naciones. Yo soy crédulo, yo creo en Dios. Pero yo no salí al día siguiente corriendo a las naciones. Yo no fui al día siguiente a Daniel, a nuestro pastor, a decirle, Daniel, que Dios me ha dicho que me voy a las naciones. Si una palabra es de Dios, esa palabra te va a alcanzar. No significa mañana, no significa dentro de 6 meses, te va a alcanzar. Si la palabra es de Dios, esa palabra te va a alcanzar. Y nos alcanzó. Y por eso es que Dios puso carga en nuestro corazón por las misiones. Y por eso es que podemos visitar Colombia, Ecuador, Paraguay. La primera vez que fuimos a Ecuador, porque Clever, como es tan insistente, no sé si alguien conoce a Clever, es insistente, sigue detrás de ti, te persigue, ¿me entiendes? Para bien, no para todo el día y bim, ¿no? Y cayó encima de mí, que Ecuador, y yo no conocía ni estaba Ecuador. Clever, ¿me quiere dejar en paz ya? No, es broma, ¿no? Pero fuimos allí, ¿no? Y vimos la mano de Dios allí en Ecuador. Y Dios ensanchó nuestro corazón. ¿Cómo te habla Dios? Dios te va a hablar por su palabra. Dios te va a hablar por un pensamiento. Dios te va a dar un sueño. Puede ser que alguien te dé una palabra y esa palabra, querido, no salgas corriendo detrás de la palabra. Si la palabra es de Dios, la palabra te va a alcanzar. Aleluya. Puede ser que Dios te hable a través de puertas, de circunstancias, de paz en tu corazón. Ay, tengo paz, pero cuidado. Porque hay una falsa paz también. ¿Sabes? Jonás estaba huyendo de la voluntad de Dios. Dios le había dicho, vete ¿a dónde? A Nínive. ¿Y a dónde iba Jonás? A la costa de Cádiz, de vacaciones, con la sombrilla y el bocadillo de jamón en la mochila. ¿Entiendes? Se iba al lado contrario. Y él estaba durmiendo en el barco tan tranquilo, con una paz. ¿Sabes? Pues mira cómo fue la cosa, que vino una tormenta, se cayó y le hizo un pez. ¿Qué le hizo el pez? ¿Y a dónde se lo llevó el pez? ¿Y lo escupió? ¿Dónde? A Nínive. Ay, es que tengo paz, hermano. En esta relación tengo paz. Pues es que no te veo por la iglesia, pero yo tengo paz. ¿No? Me ha salido un trabajo nuevo. Yo sé que hay muchas personas que estáis buscando trabajo y aquí en esta iglesia oramos por trabajos, ¿qué? Dignos. ¿Dignos qué significa? Que tenga tiempo para el Señor. Que tenga tiempo para el Señor, Dios mío, que eso es la prioridad en nuestras vidas. Si no, me tengo que buscar como sea el poder congregarme con mis hermanos, aleluya. Sí, porque tenemos al Señor, pero necesitamos el cuerpo. Necesitamos la iglesia, nos necesitamos el uno al otro, necesitamos oración, necesitamos el consuelo, aleluya. Entonces, no, pero tengo paz, pero es que no vienes, no, pero yo tengo paz. Cuidado con esa falsa paz que el mundo da, lo dijo el Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Ese mundo que te da dinero, que te da perspectivas de futuro, pero no hipoteques la presencia de Dios por ninguna otra cosa. No cambies la presencia de Dios por ninguna otra cosa. ¡Aleluya! Hay que trabajar, hay que comer, hay que hacer cosas, pero querido, primero la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo te habla Dios? Sí, abriendo puertas, circunstancias, por la palabra, pero estemos muy atentos. Mira lo que dice Primera de Crónicas 28,
9. Dile a la persona que tienes al lado, dependencia del Espíritu Santo. Dependencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser talmidines? No gelocatines, talmidines. Talmidín es discípulo, discípulo. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Dependencia absoluta del Espíritu Santo. Aleluya. Dependencia absoluta del Espíritu Santo. Ahora está bien. Por supuesto, ¿cuántos quieren que Dios les hable? Amén. Tenemos que tener actitudes correctas. ¿Vale? Mira lo que dice en Primera de Crónicas 28, versículo 9. Y tú, Salomón, y tú, Manuel, y tú, Pepe, y tú, Maritoñi, hijo mío, dice, reconoce al Dios de tu Padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. No solamente el hecho, sino los pensamientos. Entiende todo el intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Y con todo y eso siempre está la misericordia de Dios, porque aunque en algún momento nos apartáramos del Señor, Él deja las 99 y va detrás de la perdida. Pero ¿no te parece que es mejor permanecer en la voluntad de Dios que no tener que andar como las cabras, escarriándome cada 2 por 3, sino estar ahí en su redil, en la presencia de Dios? Aleluya. Pero si yo quiero que Dios me hable, tengo que tener la actitud correcta. Dice, reconoce al Dios de tu Padre, sírvele, querido, con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Quiero decir, que tengo que tener, bueno, yo digo algo que no sé si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo conmigo mismo. Si tú no tienes la disposición, hemos dicho que Él escudriña el corazón, Él sabe los pensamientos. Mira, es más, Él sabe lo que estás pensando ahora mismo, porque el Espíritu de Dios está ahí. ¿Sí? Uy, qué miedo, ¿no? No, qué paz, porque trae temor de Dios a mi vida, de querer hacer las cosas bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como Él conoce, yo te digo una cosa, si no estamos dispuestos a obedecer, Él no tiene la obligación de hablar. ¿Sí? Pero piénsalo. Señor, háblame. Y dentro estás diciendo, bueno, a ver qué me habla. Vuelvo al tema de las relaciones. Es que he conocido a un chico, he conocido a una chica. A mí se me dijo, ¿ella es creyente? No. Cucú. Es difícil. Porque es difícil. ¿Sí o no? No, pero yo lo voy a convertir. O la voy a convertir. ¿No? No, yo la voy a... ¿Y sabes lo que pasa? Que normalmente es al revés. Cuando un chico conoce a una chica conoce a un chico que no es creyente, acaba apartándose. Porque son dos polos opuestos. El chico no va a querer venir a la iglesia, la chica no va a querer venir a la iglesia. El chico va a querer tener relaciones antes del matrimonio, la chica va a querer tener relaciones antes del matrimonio. Y es muy difícil. Qué silencio más absoluto. Digan amén algunos. Y eso estoy hablando de las relaciones. Pero ¿y en cuanto a otras decisiones en la vida? Un negocio, un trabajo, un cambio de ciudad. Me voy a ir a Pernambuco porque me he enterado en me voy a ir a Finlandia a vivir. Ir a Finlandia a vivir porque hace fresquito, ¿sabes?
Y no solo hace fresquito, es que te pagan bien. Te pagan plata allí bien, 3.000, 3.500 euros al mes. Pagan bien allí, vivir allí. Pero ¿es lo que Dios quiere? ¿Sí? Porque lugares para vivir en todo el mundo, pues está muy bonito, pero es lo que Dios quiere. ¿Tengo la actitud correcta? ¿Estoy dispuesto a obedecer lo que Él me diga? ¿Sí? Entonces, tengo que tener la actitud de obediencia, la actitud de humildad, si estamos dispuestos a obedecer o no, el ser flexibles. ¿Te acuerdas de la palabra que trajo Diego la semana pasada? Odre nuevo. ¿Cuántos quieren vino nuevo para su vida? Odres nuevos, porque si no hay odre nuevo no va a resistir el vino nuevo. Tengo que ser flexible a lo que Dios esté hablando en este tiempo. No puedo decir, no, las cosas son así, 2 por 2, 4, ¿no? Pero ¿saben las cosas de Dios? A lo mejor con 5 panes y 2 peces alimentó 5.000. O sea, 2 por 2, 4, en las matemáticas de Dios, sí, pero no. O sea, Dios puede hacer cualquier otra cosa, ¿me entiendes lo que te digo? Entonces, no tenemos que ser flexibles. Es que en otro tiempo las cosas se hacían así. Ojo, perdona, nadie está hablando de cambiar principios bíblicos. Nadie habla de cambiar los fundamentos, pero si quiero vino nuevo, tengo que ser un odre nuevo. Porque Dios está obrando de otra manera en este tiempo a que obraba antes. Mira, querido, si usa las redes sociales, ¿cuánto usáis redes sociales aquí? 5, mentira, usáis redes sociales todos. Desde el Facebook hasta lo otro, ¿me entiendes? ¿Para qué usa las redes sociales? Porque ¿cuántos quieren ser influencers? Que te pongan muchos likes. La gente se mata por eso. Es un negocio, ¿no? Y se mata por los likes. ¿No? ¿Me entiendes? Mira, tengo ya 2 millones de likes, ¿no? ¿Entiendes? ¿Cuántos quieren ser influencers? Pues hijo, sé influencer para las cosas de Dios. Que no esté lleno tu no sé quién, yo me voy a dar publicidad aquí a las páginas que usáis, ¿vale? De comidas y de puestas de sol y de novios y de novias y de las caras así, el otro así. Mira, vamos a usar algo que hoy en día es una manera de pescar impresionante. Porque tú estás influenciando. La gente pone ahí en las páginas estas, pues, vamos a mostrar al Señor en nuestras páginas. No, digo, mira, yo si alguien me sigue de los que estáis aquí, yo sé que algunos, ahí están las cosas del Señor y mi familia. ¿Y la iglesia? Dios, familia, iglesia. Aleluya. Yo no voy a salir, tú te imaginas que yo me ponga así, ¿no? En el... Estaría bonito, ¿no? ¿No? O con el morrito así para arriba, ¿entiendes lo que te digo? Hombre, por favor, vamos a usar, es una herramienta para ganar a las personas también. Vino nuevo en odre nuevo. Claro que sí. Antes no había, yo en mis tiempos, si yo cuando nací acaban de inventar la rueda, ¿me entiendes lo que te digo? Que ha cambiado la cosa mucho. Y no usábamos aquello, pero hoy se puede usar para la gloria de Dios también. Algunos veían las redes sociales y decían, ¡oh! ¿El demonio qué? Depende para qué use las redes sociales. Ay, qué tranquilo me he quedado. Aleluya. Sí, que te conozcan quién eres, que conozcan que amas a Dios, que conozcan que amas a tu familia, que conozcan que amas la iglesia. Aleluya. Hombre, y sí, si te vas de vacaciones a Hawái, manda una foto desde Hawái, yo te la voy a celebrar, aleluya. Pero que tu Instagram, tu Facebook y lo que sea esté lleno de las cosas de Dios. Amén. Bueno, pues ser flexibles. Entonces, ¿quién da la talla? ¿Cuántos estamos de verdad dependiendo del Espíritu Santo absolutamente? Es que tengo que ser un discípulo súper espiritual de aquellos que andan a 1/4 del suelo. Nadie anda a 1/4 del suelo. A todos se nos gasta las suelas del zapato. Porque estamos viviendo en este mundo. Aunque no somos de este mundo, vivimos en este mundo. Y tenemos que seguir caminando, ¿verdad? Pero sí es cierto
que si yo quiero ser un discípulo, tiene que haber en mi vida un crecimiento, tiene que haber en mi vida una madurez. Acompáñame a 2 de Timoteo 2, versículo 2. Alguien dijo en alguna ocasión que un discípulo es la radiografía de su maestro. Nosotros, siendo discípulos de Cristo, la gente va a conocer cómo es Cristo. Viviendo como Él, la gente va a decir, este es diferente. La gente hoy lo que quiere es ser diferente que los demás para destacar, para sobresalir. Nosotros, la manera que podemos sobresalir en este mundo de hoy es siendo como Cristo, pareciéndonos a Él. Cuando todo el mundo quiere su propio mundo, nosotros somos seguidores de Jesucristo. Estamos comprometidos con el Señor. Sus principios son mis principios. Sus valores son mis valores. Las normas de su reino son las normas de mi vida. ¡Aleluya! Y eso influencia a las personas que tenemos alrededor. Entonces, querido, tenemos que crecer, tenemos que cambiar. Dice 2 de Timoteo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¡Aleluya! Esto encarga, lo que has aprendido, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles, primero es fieles, que sean idóneos. ¿Idóneos para qué? Para enseñar también a otros. Entonces, un discípulo es una persona que ama ¿a quién? A Dios. Ama a los demás y enseña a otros. Esto encárgalo a hombres fieles. Entonces nosotros tenemos que crecer espiritualmente para poder enseñar a otros también, a otras personas a ser discípulos de Cristo. Hemos dicho que no se trata de llenar la iglesia, se trata de vaciar el infierno. No queremos que vengan a la iglesia para ser tantos en la iglesia. Lo que queremos es que las personas sean salvas, que cuando un día fallezcamos, porque vamos a fallecer un día, los demás no, pero un día sí, ese día nos podamos marchar con el Señor. Y las personas que amamos, las personas que queremos, pues tienen que ser nuestras primeras personas que tenemos que predicarle para el día que fallezcan se vaya con el Señor. ¡Aleluya! O sea, no queremos para una cosa, un beneficio personal, lo queremos por sus vidas, para que sus vidas cambien, se transformen y un día puedan estar en la presencia del Padre. Esto encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Y ahora, yo pensando en esto, y yo sé que tú también piensas, pero ¿quién da la talla? No levantes tu mano, pero te pregunto, ¿fallas a diario? ¿Das la talla a diario? Pero nosotros, o sea, Dios, en su misericordia, querido, atento, cuenta con nosotros. Dios, piénsalo bien, por favor. Dios, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras torpezas, de nuestros fallos, cuenta con nuestras vidas. Nos tenemos que arrepentir, por supuesto, de nuestros fallos, de nuestras debilidades, pero Él sigue contando con nosotros, no nos desecha. Mira, precisamente dice la palabra en 1 Corintios 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Significa, yo he sido reconciliado con Dios, estoy en paz con Dios y Él me da el ministerio de reconciliar a las personas con Dios. Aleluya. Para que puedan conocer a Dios. Amén. Entonces, fíjate, dice, y sois embajadores. Ya tenemos dos responsabilidades muy importantes. Somos reconciliadores y somos embajadores. Dile a la persona del lado, embajador. Eso.
¿Tú no te has dado cuenta que la persona que está al lado tuyo es un embajador? ¿A quién representa un embajador? A su país, a su reino. Nosotros representamos el reino de los cielos. Aleluya. Somos embajadores del reino de los cielos. Y Dios quiere que eso lo creamos de todo corazón. Y no solamente lo creamos, lo vivamos. Lo vivamos. Y algunos de los que estáis aquí, seguro que en algún momento habrás pensado y habrás dicho, pero ¿cómo Dios puede contar con alguien imperfecto como yo? A veces nuestra idea de liderazgo o de responsables en la iglesia no es el correcto, porque pensamos que el líder, el responsable, es el que manda. El líder o el responsable es el que da cuentas a Dios. Y Cristo, Jesús, siendo el gran maestro, el gran líder, tenía un corazón de siervo. Y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que, aun con una responsabilidad dentro de la iglesia, lo que tenemos que tener es un corazón de... Yo no vine a ser servido, dijo Jesús. Yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Y eso tiene que estar pegado a nuestro corazón, querido. Aquí no estamos para que nos sirvan a nosotros. Estamos aquí para servir a los demás y dar nuestra vida por los demás. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y nosotros, si de verdad amamos, damos. Si tú amas a alguien, le das lo mejor de ti. ¿Sí o sí? ¿Algún enamorado aquí? Y sí, ay, mira, hay casados que levantan la mano también. No, porque eso es fácil. Cuando estamos de novios, cuando estamos de novios, el primer pensamiento del día es paella, no paella de paella. Es paella, para ella, para él. ¿Y el último pensamiento del día para quién es? Para ella. Y para él. Y durante el día, ¿cuántas veces te acuerdas del para ella o para él? ¿Cuántas veces? Todos los días. Yo conocí a un hermano que lo amo mucho, lo aprecio mucho, y estaba al principio tan enamorado que un día compró un paquete de chicles. Tú sabes lo que es un paquete de chicles, ¿no? Paquete de esos de chicles, de esos largos así, ¿no? Esos que vienen así. Abrió el paquete, sacó los chicles con su funda, y en cada fundita escribía algo. Lo metió dentro, lo cerró, parecía que estaba todo, que ni la habían abierto. Claro, imagínate la otra al abrir el paquete. Chicle personalizado, firmado por el amor de su vida. O sea, te digo, cuando uno está enamorado, ¿qué hace? Tonterías. Hace lo que haga falta por enamorar a la otra persona, ¿sí o sí? Sí, pero eso, querido, eso tiene que ser por el resto de nuestras vidas. Eso tiene que ser así desde que nacemos con el Señor hasta que partamos con el Señor. Yo tengo que tener esa actitud de amar a los demás, esa actitud de servir a los demás, como Cristo lo hizo. ¿Te has decepcionado alguna vez? Porque no es que me han decepcionado, pero ¿a cuántos he decepcionado yo? Pero ¿te has decepcionado alguna vez? Porque has fallado, porque lo que prometiste no lo cumpliste, porque las metas que te habías marcado no las alcanzaste. ¿Te has decepcionado? Pues, querido, quiero terminar diciéndote una cosa. Dependencia del Espíritu Santo. Marcos 3. ¿Cuántos están enamorados? Digan amén.
En esta iglesia hace falta amor porque hay pocos enamorados. Marcos 3. ¿Cuántos están enamorados del Señor? Uy, me alegra ver cuando... A ver, ¿cuántos están enamorados del Señor? Dilo con ganas ahí, hombre, dilo con pasión. Que cuando estás enamorado de Mariloli, lo saben hasta los gatos. Pues si estás enamorado del Señor, que lo sepa todo el mundo. Aleluya. Tú estás loco, sí, pero estoy enamorado. Aleluya. Marcos 3, versículo 13, dice la palabra del Señor. Después subió a un monte, y atentos lo que dice, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Él llama a los discípulos, él nos llama a nosotros para que estemos con él. Lo primero es para que estemos con él. No sé si me estoy explicando. Que para lo primero que nos llama es para que estemos con él. Que pasemos tiempo con él. Porque si no paso tiempo con él, no voy a poder darle a los demás absolutamente nada. Y somos personas que tenemos que depender del Espíritu Santo. Pero quiero que pienses una cosa. Eran los discípulos, 3 años estuvo el Señor. 3 años, día y noche con sus discípulos. 3 años. ¿Eran súper espirituales los discípulos? ¿Nunca se equivocaban? ¿Hicieron todo lo correcto? ¿Iban andando una cuarta del suelo? ¿Nunca negaron al Señor? ¿Nunca dudaron de Él? ¿Nunca tuvieron debilidades? ¿Comenzaron y fueron perfectos hasta el final? No. Pero sin embargo, Jesús contaba con ellos. Yo me he decepcionado muchas veces. Me he decepcionado muchas veces. Pero Jesús no ha acabado conmigo. Jesús me insiste. Jesús me persigue. Jesús me anima. Jesús me levanta. Jesús me impulsa. Su amor por mí me enloquece. Soy capaz de hacer cualquier cosa en el nombre del Señor. Porque si Él me lo pide, estoy dispuesto a dar mi vida por Él. Yo te animo, querido, a que pases tiempo con Él, porque Él nunca te va a decepcionar. Los discípulos, querido, Jacobo y Juan querían que cayera fuego del cielo y consumiera toda una ciudad. Mateo y otros discípulos reprendieron a los niños porque se acercaban a Jesús. Oye, dejadlo en paz. Marcos y Juan pedían las primeras posiciones. Señor, yo quiero sentarme a la derecha, yo quiero sentarme a la izquierda. ¿Entiendes? Jesús recrimina la poca fe de sus discípulos en 3 ocasiones en la Biblia. Hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Los discípulos se duermen y no pueden ni orar 1 hora con el Señor. Estaban cansados, sí, pero no podían orar ni 1 hora con el Señor cuando Él se los estaba pidiendo. No podían echar fuera demonios. En ocasiones dudaban y no echaban fuera demonios. Sin embargo, tenían fe para que cayera fuego del cielo. Pedro le corta la oreja al soldado, se la corta literal. Y menos mal, porque el romano haría así, si no le corta la cabeza, ¿no? Estoy seguro. No iba por la oreja. Y Pedro acaba negando al Señor 3 veces. Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y llevaba 3 años con ellos. Incluso Tomás dijo, mira, si yo no meto mis dedos en sus heridas, no voy a creer. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Porque yo seguramente, si hubiese sido el maestro, hubiera descartado a estos discípulos.
Después de 3 años hubiese dicho, pero ¿será posible? ¿Pero por qué Jesús no lo hizo? Porque Él ve con otros ojos. Él sabe lo que puede hacer con nuestras vidas si nos ponemos en sus manos. Zaqueo estaba subido en un árbol y Zaqueo era un ladrón, era un chorizo de guantes blancos, estaba engañando a la gente y sin embargo Jesús pasó, lo vio allí subido y le dijo, Zaqueo, baja, esta noche tengo que entrar en tu casa. Mientras los demás estaban viendo a un ladrón ahí subido encima de la higuera, lo que Jesús estaba viendo, un hombre que en sus manos iba a ser útil para el pueblo de Dios. Y tú y yo no sé dónde estábamos subidos, pero en algún lado estábamos subidos. Nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestros vicios, nuestras historias. Pero Jesús no nos vio ahí. Nos vio lo que podía hacer con nosotros si nos poníamos en sus manos. Estamos siendo discipulados. Discipulados. Y si en algún momento ves que no das la talla, querido, es hora de ponernos en las manos del Señor, porque Él nos está viendo con otros ojos. No estoy diciendo que sigas en ese pecado, en ese vicio, en esos temores, en esos fracasos. Miremos cada uno dónde tenemos que arrepentirnos, dejar que Cristo cambie nuestras vidas para seguir hacia adelante. Pero sí te animo a que si tú no te ves, Jesús cuenta contigo. ¿Por qué? Porque mira, los discípulos, Él confió en sus discípulos. ¿Por qué? Porque lo habían dejado todo. Todo lo dejaron por el Señor. Incluso en un momento cuando todos le abandonaban, dijo, ¿queréis marcharos vosotros también? Y Pedro, que mira que metía la pata, pero otras veces acertaba y decía, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo de Dios. Y por eso Jesús insistía con ellos. Y yo te animo en esta mañana, querido, que te pongas en las manos de Dios, te pongas en las manos de Dios. Que si no te atreves a dar todavía un paso más con el Señor, porque en otras ocasiones has fracasado, en otras ocasiones tú mismo te has decepcionado, en otras ocasiones no has dado la talla, en esta mañana le digas al Señor, Señor, yo quiero tener una total, absoluta dependencia del Espíritu Santo. Yo voy a hacer lo que tú me digas, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Hombre, y estoy seguro que lo primero que vas a escuchar de Dios es que te rindas totalmente a Él. No digo que no estés rendido, que te rindas totalmente a Él, a su palabra, a su voluntad, a lo que Él tiene para cada una de tu vida. Aleluya. Gálatas 5, 16, para cada una de vuestras vidas. Tenemos que ser guiados, querido, por el Espíritu Santo. Por favor, si puede salir la alabanza. Que el Espíritu Santo sea evidente en cada uno de nosotros. La verdad. Gálatas, se me ha caído Gálatas de la Biblia, 4, 6. Si lo he apuntado bien. No, 5, 16, perdón. 5, 16. 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, que Dios pone su Espíritu Santo en nosotros para no hacer lo que nos da la gana, lo que está diciendo. Sino el Espíritu Santo es el que te va a decir, no. ¿Dios te habla? ¿Dios te habla? Cuando vas a hacer algo que ya sabes que no está bien, ¿no oyes una voz interior dentro de ti que dice,
¿Sí? ¿No hay una voz dentro de ti que te dice no? No a lo que vas a decir, no a lo que vas a hacer, no a lo que estás pensando, no a aquello que quieres hacer que va a ser puro egoísmo para ti. Hay un pasaje en la Biblia, en Hechos, que querrá Dios que alcancemos las naciones, querrá Dios que vayamos a otros lugares. Pero hubo un momento en que Pablo pensó y dijo, mira, vamos a pasar a tal lugar. Y el Espíritu Santo le dice, no, no es el momento. Nosotros hemos conocido por experiencia personal, fuimos a Estepa hace muchos años a predicar el Evangelio. Estuvimos en Écija casi un año predicando el Evangelio, quedó un grupo de hermanos. Te estoy hablando de hace muchos años. Nos costaba, gloria a Dios, por eso hoy que yo, con tantas ventajas que hay hoy, Dios mío. Pero íbamos allí, mis hijos eran pequeños, íbamos a David y Jonathan, íbamos allí, eran pequeños. Y estuvimos allí un año y hubo un fruto, se quedaron allí unos hermanos, pero costaba mucho, una furgoneta que nos habían regalado la Policía Nacional. Salieron a subasta y nos regalaron 2 furgonetas, 0 pesetas, marrones. Cuando subíamos al pueblo con las furgonetas marrones, los delincuentes se escondían. Con el motor delante. 1 hora y pico de camino para Écija, 1 hora de camino de vuelta. Pero hubo fruto. Y después de ahí nos fuimos a Estepa. Y estuvimos en Estepa un tiempo. ¿Hubo fruto? Perdóname, Livio. 0 patatero. En aquel tiempo. 0 patatero. Y pensamos, pues, sacudimos el polvo de nuestros pies, como dice la Biblia, ¿no? Y nos fuimos. Y nos fuimos a Villanueva de la Concepción. Y ahí estuvimos un tiempo también trabajando y luego hubo una pequeña obra que llevaban Asambleas de Dios. Pero ahora con el tiempo, Dios, como sabéis, por medio de nuestra hermana Joana, comienzan a venir a la iglesia y dice, pastor, ¿por qué no vamos a Estepa? Abro mi casa para predicar el Evangelio. Y yo, claro, tenía en mi mente la herida emocional. Menos mal que Dios sana las heridas emocionales, ¿eh? De lo que había ocurrido hace tantos años. 0 patatero, ¿te recuerdas? 0 patatero. Y yo decía, ¡fua! Estepa. Una herida. Pero también, aparte de la herida, es que tenía sed de venganza, ¿no? Quería predicar el Evangelio. Ahora tenemos iglesia en Estepa. Convertido, personas de fuera y sobre todo personas del pueblo, que están dando testimonio a los demás que los conocían. Decían, wow, estos los trastornadores han llegado aquí. Los de la secta están aquí. Aquí nos dicen también los de la secta, ¿eh? O sea, no te preocupes. A mí dicen los de la secta, ¡ping! Una medallita. ¡Aleluya! Guiados por el Espíritu Santo. Y tenemos el Espíritu Santo para que no hagamos lo que nuestra carne desea. Ponte de pie, por favor. Vamos a alabar al Señor, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirles a Dios, Señor. Vamos a decirle al Señor, Señor, quiero depender absolutamente de ti. ¿Cuántos están dispuestos? Quiero depender absolutamente